Hoy es viernes y ya saben que tenemos una cita con Somos Cultura. Nos centramos hoy en el mundo de la música. Empezamos. Grandes giras, fans, salas de concierto, pabellones o incluso estadios repletos. Galas, premios, los Grammys, las colaboraciones, Emilio Esteban, que te invita a comer, Alejandro Sanz a cenar y que te tienes que ir temprano porque mañana grabas con Bizarrap. Tu principal preocupación es elegir si la gira empieza en América o en Europa y si te dará tiempo de pasar por alguna de tus 6 casas antes del próximo concierto. Si alguno de ustedes se imaginaba que la vida del músico es así, lamento decirles que no, que prácticamente nunca lo es. Tiene mucho más que ver con buscarse la vida, con pelear por una oportunidad y, si surge, aprovecharla, sabiendo que puede ser que nunca surja. Hoy recordamos que la música es un arte, pero sobre todo un oficio, y uno que exige mucho y garantiza muy poco. Pero antes vamos con la agenda cultural. Vea, rapidito que hay muchas cosas y poco tiempo. El Auditorio Alfredo Kraus en Gran Canaria acoge este fin de semana el ciclo Maestros en Guitarra, con artistas como Cristina Barlid o el dúo formado por Zoran Dukic y Anielo Desiderio. Un lujo para los amantes de la guitarra clásica. Said Muti lleva su gira Criminales del Sueño hasta el Espacio La Granja en Tenerife. Será el sábado a las 8 de la tarde en formato acústico. Menos volumen, la misma intensidad. Hoy en Ingenio, en Gran Canaria, en el Centro Cultural Federico García Lorca, y mañana en Santa Cruz de Tenerife. En el Auditorio Capitol, la compañía Illana representa War Baby, una sátira, casi un gran guiñol, con el absurdo de la guerra como tema principal. Esto que hemos visto es el resultado del trabajo de los artistas. Ahora, lo que cuesta llegar hasta ahí, pues de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Adonai Santana, músico, gracias por aceptar la invitación del equipo de Somos Cultura. Muchísimas gracias, yo estoy súper contento de que me hayan invitado. Adonai, hoy queríamos alejarnos un poco de las luces, del glamour, del mundo del espectáculo y adentrarnos pues en la trastienda, ¿no? En lo que no se ve, todo el trabajo que hay detrás. Cuéntanos cómo de complicado ha sido emprender un proyecto de cero musical como el tuyo. Realmente ha sido muy complicado. En muchos de los momentos el motor principal ha sido la ilusión, que es que yo creo que es algo que no se tiene muy en cuenta muchas veces y es un motor muy potente, porque cuando, pues por la circunstancia, por el crecimiento, por la gran oferta afortunadamente que tenemos en estas islas, las oportunidades no llegan como a uno le gustaría, al final es la ilusión lo que te permite continuar. ¿Y cuáles son los principales problemas que se encuentran en el camino? Honestamente yo creo que uno de los principales problemas, o quizás el más importante, es la falta de oportunidades, creo yo. Porque talento en estas islas sobra. Músicos, artistas de todas las disciplinas sobran, literal. Lo que no hay son espacios, no hay festivales suficientes, no hay suficiente oferta cultural para que todos tengamos cabida. Luego está el factor de hacer música original, que eso también muchas veces es un hándicap. Los tributos y las versiones son necesarios porque es otro tipo de cultura también, otro tipo de oferta, pero sí es verdad que los artistas canarios muchas veces nos encontramos con un muro que es infranqueable realmente, en el que vemos que el proyecto que hemos creado con tanto cariño, esfuerzo, dinero, emoción, todo lo que le podemos poner a ese proyecto no avanza, no crece, y muchas veces es pues eso, la falta de oportunidades, que pues quizás también entiendo que política o económicamente se apueste por gente que ya es conocida y no se le dé tanta cabida a artistas nuevos, que también pues tenemos cosas que contar y que ofrecer, que son muy interesantes. Hay grandes propuestas en el panorama canario que yo creo que están muy desaprovechadas. Yo tenía un grupo que se llamaba Musa, éramos 4 componentes, un grupo que se llamaba Musa que quedó ahí porque cuando llevas tiempo tocando en locales en los que tocas tu música y ves la reacción del público, pues ahí es cuando te dice, cuando tocas tus temas y la gente está más atenta o menos atenta, es cuando decides llevar a tocar versiones realmente, porque es lo que crees que te puede dar dinero para poder vivir de la música. O sea, vivir de la música en Canarias es complicado, pero no es imposible. O sea, que vivir de tu música en Canarias es lo que es casi imposible.
no depende de ti, que es lo peor, porque vivir de la música puede depender de ti, pero vivir de tu música no depende de ti. A lo mejor hoy en día es más fácil porque las redes sociales nos ponen en un plano en el que llegas a todo el mundo y puede haber lo que yo llamo el momento pelotazo, pero que al final es un billete de lotería premiado, que no todo el mundo tiene la suerte, si no todos estaríamos comprándolo. Claro, a ver, si no hay un circuito donde poder mostrar tu arte, o llámese lo que sea, pues si no puedes mostrar nada de lo que estás haciendo, la gente no va a conocer ese proyecto, producto, o llámalo como quieras. Entonces, al final te ves pues dirigido a hacer algo que la gente conozca, porque te das cuenta de que el público no sale de su casa si no conoce el cartel, si no conoce al artista. A ver, soluciones hay montones, lo que voluntad hay pocas. Y sobre todo las soluciones vienen de parte de las instituciones. Toda la gente no la puedes obligar a salir de casa para que vaya a un concierto, pero sí que puedes transmitir a esas instituciones que hay un malestar, sobre todo por la comunidad artística. Hay una gran comunidad artística que está a disgusto de que se gaste dinero en determinados eventos y no se revierta en la misma población artística de las islas. En tu caso, ensayas en tu casa, te financias tus propios trabajos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a todo eso que no es música y que es creación, a esa gestión, ¿no? de tu propio proyecto? Te diría en un porcentaje el 95% de lo que dedico a la música no es música. Yo soy mi propio secretario, community manager, soy mi manager también, el que administra el dinero, el poco que entra, con proyectos pues que son indies o que son más pequeñitos. Soy todo. Al final es un gran esfuerzo el que se hace para subirte a cantar una hora o una hora y media o el tiempo que tengas estipulado, y todo lo que hay detrás, todo esa muralla que tienes que crear para no caerte muchas veces, es muy complicado. ¿Y es como imaginabas que iba a ser, o lo tenías un poco idealizado también este mundo? Sí, yo creo que se idealiza. Cuando tomas la determinación de crear tu propio proyecto, tú piensas que va a ser otra cosa, glamour, escenarios, aplausos constantes, oportunidades varias, y la realidad no es así. Es un camino, es una carrera de fondo, no de velocidad. Y eso es algo que tienes que tener claro desde el minuto uno, que es un camino pues que se va construyendo muy poquito a poco, son escalones que se van subiendo, y también tienes tú que hacer un trabajo interno muy importante en fijar el foco en los logros pequeños, que son los que te permiten ascender. De nada sirve compararse o aspirar a un Grammy, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Si no has tocado en salas, si no has tocado 20.000 puertas, si no has ido a conciertos en los que no ha venido nadie. A mí me ha pasado unas cuantas veces y ha sido demoledor para la autoestima. Para que llegue el éxito, para que algo funcione, para que algo dé frutos, al final tú tienes que estar. Tienes que estar en el camino, no te llega, si tú estás en tu casa, no te va a llegar normalmente. Y eso significa tocar en un montón de sitios, donde a veces no te pagan. Tocar en sitios, claro, la gente no te conoce, entonces tocas delante de 4 personas. Recuerdo perfectamente ir a Burgos a tocar y tocamos para el promotor. No había nadie de público, el hombre dijo, bueno, tóquense aunque sea 5 o 6 canciones ya que está todo montado. Recorrer kilómetros y kilómetros en furgoneta, afrontar la soledad, porque después de enfrentarte a miles de personas, y todos cantan, y yo subo escalón y estás con las sonrisas en la boca, tú después te vas al hotel. Entonces, afrontar esas soledades no es sencillo, no es fácil. Hay que tener mucha fortaleza mental, hay que se va aprendiendo con el tiempo. Hay gente que no lo aprende nunca. Hay gente que acude a sustancias, gente que acude al alcohol, a la droga, a la fiesta, ¿no? De 2013 a 2017 era todo una burbuja, porque de pan y mantequilla, no importa que llueva, cuando me siento bien, canciones de éxito, cuando tenías el apoyo de todas las radios. Pero cuando superas un éxito o cuando atraviesas un éxito, ¿qué viene después? Darte cuenta de que eso aparece y desaparece, de que no es real, la fiesta, la noche. Ya le empiezas a dar importancia a lo que realmente lo tiene, a valorar mejor. Hubo un momento antes de pan y mantequilla que estuvimos casi un año componiendo canciones sin parar, porque nuestro productor decía, nuestro productor tenía una intuición y decía, ustedes lo tienen, pero hay que encontrar una canción. Entonces yo creo que si tú crees en tu proyecto, si estás disfrutando del camino, aunque sea duro, y vas viendo cositas y te motiva, entonces si lo disfrutas, vale la pena. ¿Y crees que hay cabida para todos los estilos? ¿Crees que
que en el panorama actual pues todos tienen su hueco? Yo sí lo pienso. Yo creo que hay hueco para todos y hay espacios para todos. Lo que pasa es que hay que encontrarlo desde las instituciones, y quien ostenta el poder tiene también que facilitar un poco que haya todavía más espacios, y también creo que hay que crear un poco de conciencia social sobre el consumo de la cultura, que eso sí que me parece muy importante. De nada sirve tener 50 locales o 50 espacios o festivales si la gente no consume la cultura. También creo que es una función del artista educar a la persona, al que te escucha, para que le apetezca consumir cultura. Que el público no estaba estéticamente educado y no iba a entender su obra es algo que sabía muy bien Hilma af Klint, la pionera de la abstracción en el arte, quien a principios del siglo XX guarda centenares de obras, bocetos y documentación en grandes baúles y deja por escrito que este material no debe verse hasta que pasaran 20 años de su muerte. Pasaron muchísimos más hasta que en 1986 se expuso por fin su obra, y aún hoy la primera persona que realizó pinturas abstractas sigue sin el reconocimiento merecido. Reconocimiento que buscó toda la vida Van Gogh. Se cree que como mucho vendió 3 obras a lo largo de su vida. Hoy están valoradas en millones de euros gracias a su cuñada Johanna Gesina. También hay casos en los que, aunque el artista era famoso, las obras no tanto. Por ejemplo, la Gioconda de Leonardo da Vinci consiguió fama después de que fue robada en el Louvre en 1911. Vincenzo Peruggia, contratado para poner las vitrinas protectoras, descolgó la obra, la escondió bajo su gabardina y salió del museo. La prensa internacional se hizo eco y fue tal el espectáculo mediático que años más tarde, cuando fue recuperada, su valor económico se había disparado y se convertía en el icono que hoy conocemos. Igual que esta obra, La joven de la perla, pintada en el siglo XVII por Johannes Vermeer. No se trata de un retrato, sino de un troni, es decir, un retrato imaginario. La obra estuvo en paradero desconocido 2 siglos, hasta que un coleccionista la compró por 2 florines en un mercadillo. Hoy es el símbolo de los Países Bajos y una obra fundamental en la historia del arte. Adonay, si tuvieras que elegir un tema para presentarte a aquellas personas que aún no te conocen, ¿qué tema elegirías? Lo lamento, es un bolero que hice el año pasado, que es una de mis canciones favoritas. Pero es verdad, y creo que en honor a la verdad y al compromiso social que también debe tener un artista, la última canción que publiqué, que se llama Samba para volver, es una oda, una lucha, una reivindicación hacia los procesos migratorios que estamos viviendo en Canarias y la importancia que tiene concienciar sobre las penurias, sobre el trabajo, sobre el esfuerzo que hacen diariamente cientos de personas, tristemente, para tener una vida mejor. Entonces, creo que a pesar de que lo lamento es el amor de mi vida, me voy a quedar con Samba para volver. Ay, corazón, no entiendo este dolor de una familia rota, de alguien que se ahoga. Ay, corazón, ¿dónde quedó el amor? Primero se dispara y luego se dialoga. Y sigo creyendo en el poder de mis canciones. Yo no uso armas, prefiero emociones, pa' que mis hermanos encuentren las razones, pa' que los que luchan no den explicaciones, y para que puedan volver. Pues Adonay Santana, muchísimas gracias por ese tema tan bonito, como dices tú, con ese mensaje tan potente en estos tiempos que corren, y te deseamos mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias, yo me siento aquí como en casa. Muchísimas gracias. Gracias también a la Fundación DISA, como siempre, por cedernos este espacio, y a ustedes les dejamos con nuestra recomendación de la semana. Esta semana recomendamos escuchar a Nick Drake. En vida no tuvo prácticamente ningún reconocimiento. Murió de sobredosis de antidepresivos en 1974, 5 años después de publicar el primero de sus 3 discos. Esto que suena es la canción que da nombre a su último trabajo, Pink Moon, publicado en 1972. Su estilo, a medio camino entre Leonard Cohen y la psicodelia, es admirado por artistas como Norah Jones, Brad Mehldau o Elton John. Si aún no lo conoce, esta es una oportunidad de oro para escuchar a Nick Drake
de camino a la sala de cine, El entorno natural de Benjamín Santana. Las adaptaciones de películas que consiguen estrenarse con cierto éxito siguen haciéndose, aunque no entendemos muy bien por qué. No entendemos las adaptaciones norteamericanas que pasan por el filtro de Hollywood cualquier película que se estrene en el resto del mundo y consiga algo de trascendencia. Pero tampoco entendemos las adaptaciones españolas que adaptan sobre todo películas latinas o francesas, sobre todo porque, salvo honrosas excepciones, ninguna película supera al original y sobre todo, como estamos viendo últimamente, tampoco consiguen ser un gran éxito económico. ¡Sorpresa! Dime, cariño. Mamá, perdona, que es que me he sentado encima del móvil y se ha debido... Los últimos ejemplos estrenados hace solo unos meses, como por ejemplo Un lío de millones, que era una adaptación de Mis queridísimos hijos, de Francia, o Sin instrucciones, directa traslación de No se admiten devoluciones, uno de los más grandes éxitos del cine mexicano y que de hecho ya ha conocido adaptación francesa o brasileña. Se le atasca todo el tiempo el... Deja todos los móviles en el centro de la mesa. Perfectos desconocidos fue uno de los últimos grandes éxitos de Alex de la Iglesia y una de las más taquilleras de nuestra historia. Y atención, la película más duplicada del mundo, según el libro Guinness de los Récords. Hasta 23 versiones más se han contabilizado hasta el momento y curiosamente ninguna de ellas es norteamericana. ¡Hay alguien dentro! ¡Lo sabía! Todo esto nos lleva a uno de los grandes estrenos de este viernes. Su origen lo encontramos en 2007, cuando se estrenaba Un funeral de muerte, una película británica convertida en éxito internacional. Es el origen primero de una versión estadounidense que pasó con más pena que gloria, y hoy nos llega Un funeral de locos, la versión española. El reparto es interminable y reúne a King Gutiérrez, Ernesto Alterio, Hugo Silva, Inma Cuesta y una lista de secundarios aún más conocidos como Belén Rueda o Antonio Resines. Si lo enmarcas te los ponen en el Guggenheim. No es el único estreno de estos días, marcados evidentemente por la Semana Santa, aunque les advierto que si quieren ver cine religioso tendrán que acudir a la televisión, a los cines. No llega ningún título relacionado con estas fechas. Habrá que esperar al estreno de la segunda parte de La Pasión de Cristo de Mel Gibson para celebrar estos días como se merecen. Hola. Mientras tanto nos conformamos con La cita, lo nuevo de Christopher Landon, director de éxitos menores como Feliz día de tu muerte. En esta ocasión la protagonista es una mujer que acude a una primera cita sin saber que se está metiendo en una pesadilla llena de muertes y giros sorpresas. Críticas en general buenas para este producto que promete al menos ser entretenido. Me eligieron a mí por algo. Han matado a tu mujer. Y otra propuesta de acción con sello norteamericano, Amateur, con el ganador del Oscar Rami Malek en la piel de un tímido trabajador de la CIA que de la noche a la mañana pierde a su mujer asesinada en un extraño atentado. El personaje de Malek se convertirá entonces en un hombre con un único objetivo, la venganza. Críticas en general mediocres para otra cinta que busca solo el espectáculo. 90 años. Y terminamos las sugerencias de estrenos con Muy lejos, una propuesta también española que narra la nueva vida que debe inventarse un hombre que viaja a Países Bajos por un partido de fútbol y que decide de repente quedarse en Utrecht sin documentación ni dinero. A partir de ese momento deberá vivir como un indocumentado en un país extranjero. Críticas en torno al notable para este debut de Gerard Homs. Y en cuanto al mundo de la televisión, les propongo también una adaptación, en este caso de un podcast convertido en película. Les propongo un éxito sorpresa de la temporada basado en un hecho real. ¿Estás en una especie de búsqueda sexual? Una búsqueda sexual. Muriendo por sexo o morir de placer, como se conoce en Latinoamérica, nos pone en la piel de una mujer casada desde hace años a la que diagnostican un cáncer terminal. A partir de ese momento su vida cambia y consagra sus últimos días a buscar el placer que no había encontrado en su matrimonio. Grandes críticas para esta miniserie protagonizada por la brillante Michelle Williams. Perdón, ¿podría atender a mi amiga? Originales o adaptaciones, cine religioso o puro escapismo, series dramáticas con algo de humor, vean lo que vean, lo importante es la experiencia del visionado. Nosotros aquí seguimos jugando, nos vemos dentro de 2 semanas. Aquí lo dejamos, gracias por acompañarnos, volvemos como siempre la próxima semana, les esperamos en Somos Cultura.